vez más. Sí, vamos pues. ¿Qué tienes tú que te molesta cuando escuchas un mensaje del Señor? ¿Qué tienes tú con esa cara larga y triste que no la puedes cambiar? ¿Qué tienes tú que estás incómodo en la iglesia y estás a punto de estallar? ¿Qué tienes tú que siempre te vas enojado y nunca puedes gozar? Ay, 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 ¿será que el diablo te ha clavado una espina en el corazón? Ay, 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 corre el hermano y sácate eso de un jalón. Ay, 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 pídele a Cristo que te limpie el corazón. Ay, 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 no esperes tanto, porque el diablo es un león. Gloria a Dios. Buenas noches. Dios les bendiga. Bien, muchote. Vamos a estudiar hoy de segunda carta, el segundo libro de Samuel, en el capítulo 20. Esa es la tarea de hoy. Segunda de Samuel, capítulo 20. Y es un capítulo muy extraño y muy bonito y muy llegador, y ojalá y que nos hable y nos haga reaccionar. Porque lo que pasa aquí son cosas, son como eventitos que van sucediendo dependiendo de la gente que va tocándole y decisiones que van tomando. Y bueno, vamos a ver, se oye raro, pero es cada persona que se va a ir hablando aquí tiene dos opciones. Tiene opción de hacer una cosa o de la otra, y yo creo que es importante que nosotros tomemos esto y veamos quién toma la decisión bien y quién toma la decisión mal, porque nosotros estamos en la misma historia, estamos en el mismo camión, digamos. Siempre tenemos que tomar decisiones, y Dios nos da oportunidades y tenemos que tomarlas, tenemos que responder a las oportunidades que Dios nos da, y es bueno que tomemos esas oportunidades sabiendo que Dios nos las da, aun cuando esas oportunidades se vean como problemas o se vean como con oposiciones. Porque es cuando sales del problema y cuando topas con la situación que encuentras que aprovechaste la situación y que ahora saliste vencedor. Si de otro modo no sabías si podías, no sabías si tenías fe, pero de repente cuando sí lo tomas, cuando perseveras en lo que ya Dios te llamó, si no es que perseveremos en lo que sea, pero cada uno sabemos en qué qué es lo que Dios hizo con nosotros, a qué nos llamó Dios, y una vez que estamos en este llamado, en esa posición, tenemos que responder, aun cuando se vea mal. Un ejemplo que puedo poner antes de entrar a ese estudio, porque me gustaría que vayamos con eso en mente, es de que cuando tú estás casado, como muchos de nosotros, y de repente llega el momento en donde están enojados, donde te enojas con tu esposa o con tu esposo, ¿sí? Y los niños son rebeldes y te corren del trabajo, ¿sí? Y nada de esto tiene que ver con que te divorcies, ¿sí? Todo eso tiene que ver con que luches por lo que ya tienes, por lo que ya Dios te dio. Entonces, cuando tú perseveras en lo que ya Dios te llamó, entonces encuentras que esa era una oportunidad para saber si tú ibas a hacer lo que Dios te dijo. Y luego, cuando sales triunfador, encuentras que tomaste la oportunidad y la venciste. Esto es, saliste vencedor de eso, ¿sí? En lugar de verte desmayado, dejado el llamado porque estaba muy difícil de hacer, ¿sí? Entonces, vamos a hablar ahora de la perseverancia, y vamos a ver el título que le puse, es perseverar en la oportunidad y triunfar en Cristo. Eso es lo que vamos a ir viendo en este capítulo 20. Voy a quitar el resumen de lo que fue el capítulo 19, así para entrar de lleno en este. David continúa llorando a gritos por Absalón. Si acuérdense ustedes que Absalón iba a ir a matar a su papá, porque David estaba huyendo del reino, pero David ya sabía y mandó personas de su ejército a acabar con él, y terminaron matándolo. Entonces a David no le gustó, porque él le había dicho que no tocaran a su hijo, y en el capítulo 19 todavía David estaba llorando por su hijo, pero luego Joab fue y lo regañó, le dijo que cómo estaba llorando si la gente había dado su vida para matar al enemigo y habían ganado contra el enemigo, lo cual era el hijo de David, y David estaba de todos modos enojado
porque lo desobedecieron y porque mataron a su hijo, aún tuvo que salir y decirle a la gente gracias porque son muy buenos para luchar, ¿verdad? Y bueno, este es un capítulo también extraño, el 19. Yo puse acá, déjenme lo leo. David todavía continúa llorando a gritos por Absalón. El pueblo, aunque tiene victoria, no la celebra, pues David está triste. Y esto es una confusión. Joab, que era el capitán de David, desobedeció y mató a Absalón y pide a David que reconozca la valentía del pueblo. Y David lo hace. A pesar de la tristeza, todavía va y reconoce la valentía del pueblo y se presenta como rey. Y todos se alegraron pues cuando él salió a la puerta, dice, y luego se manifestó otra vez el rey de Israel. Así terminó el capítulo 19. Ahora vamos a ver cómo comienza el 20. Introducción a este capítulo. Vamos a ir viendo qué es lo que pasa acá. Dice, esta discusión, sí, lo que sucede aquí es que, puse acá esta discusión, pero lo que pasa es de que David es de la tribu de Judá, ¿verdad? Porque también de ahí pues es el Señor Jesús. Pero Israel, sí, la tribu de Judá es una tribu, pero Israel son las otras 11 tribus, que está formado de las 11 tribus. Entonces, cuando David entró y se proclamó rey, toda la gente estaba feliz porque él lo había hecho. Entonces, entre la tribu de Judá y las otras 10 tribus, que era el pueblo de Israel, estaban discutiendo de decir, nosotros tenemos, como los de Israel decían, tenemos mucho más gente con David que ustedes nomás es una tribu, nosotros somos 10. ¿Sí? Y los de Judá decían, no, él es nuestro capitán, porque él es de la tribu de nosotros. Y estaban peleando por él, digamos, presumiendo cada uno que estaba más cerca de David. Bueno, estaban haciendo eso y así comencé. Esta discusión entre israelitas y los de Judá terminó en que Seba, así como estaban todos discutiendo, una persona tomó ventaja de esa discusión que estaba pasando allí. Y porque la discusión empezó a acalorarse, si ya no nomás era de presumir quién era más cercano a David, pero empezaron a pelearse entre ellos y dice que eran violentos al decir esto. Entonces Seba, esta persona que era de la tribu de Benjamín, que quiere decir que él estaba con la tribu de Saúl y con los enemigos de David, él dijo, entonces quédense todos aquí, nosotros ya nos vamos, realmente David no es nadie para nosotros. Entonces un montón de gente siguió a Seba, sí, porque él hizo pues una división, tomó esta oportunidad y hizo una división para poder él ser ahora el contra de David. Sí, eso, se levantó otra división dentro de la que ya apenas había librado con Absalón, pero ahora Seba formó otra rebelión contra David. E Israel le siguió, eso es todo, las 10 tribus siguieron pues a Seba. Ya habían seguido a Absalón, pero ese era el problema. Entonces siguieron a Seba. David envió a Amasa, quien era el nuevo capitán de David, porque David ya había, digamos, quitado a Joab, porque Joab había matado a su hijo. Digamos que por ética, David ya no quería a Joab, porque fue y lo regañó y había desobedecido su orden, y había escogido por su capitán a Amasa. Y le dice a Amasa, tú eres mi nuevo capitán, ve y mata a Seba, porque va a levantar el pueblo y no queremos otra revuelta. Y le dio 3 días para que lo hiciera. Entonces Joab, que era un asesino, el que había matado a Absalón, ese se fue junto con su hermano. Ahorita vamos a ver, pero cuando Amasa no pudo traer la gente y cumplir con la orden de David, porque a Amasa pues no lo querían pues como a Joab. Ahora Joab no era el capitán, Amasa no pudo traer la gente. Entonces David se enojó con Amasa y escogió a otro, pero no escogió a Joab porque todavía está enojado con él. Escogió a Abisaí, que era hermano de Joab, y le dijo, tú junta a la gente y ve y traigan a Seba porque va a empezar una revuelta. Cuando eso hicieron, en el camino se encontraron con Amasa, y Joab a la mala lo mató a Amasa, al nuevo capitán, porque él pensaba que era como su rival, porque le había quitado su lugar. Entonces otro más que cae en las manos de Joab, y luego van a la ciudad, a donde estaba escondido Seba, y digamos que todo el crédito se lo lleva a Joab, porque Joab era un gran líder, aunque era muy malo, era un gran líder,
y la gente lo seguía, es lo que él decía, la gente estaba de acuerdo con él, y él sí pudo juntar un montón de gente de todos los demás pueblos para ir a atrapar a Seba, a este señor que se llamaba Seba, y Abisaí, que era el hermano de Joab, simplemente se arrimó con él, aunque él era el que estaba con la tarea para ir a hacerlo, pero todos respetaban a Joab, y Joab acabó teniendo el crédito de todo y terminó con la cabeza de Seba en la mano que le llevó a David. Ese es el capítulo entero, eso es lo que va a pasar acá. Pero como les digo, en cada persona que va llegando tienen que tomar decisiones. Por ejemplo, Amasa, que tenía la oportunidad de ser, digamos, el capitán, el general de David y ser en grandeza, sí, pero se tardó, no cumplió con lo que era lo requerido, sí, y quedó fuera. Si su falta de empeño o lo que tú quieras, si no tomó la oportunidad. Abisaí, que también tenía la oportunidad, se la dejó a Joab. Y Joab, un rebelde que había matado ya a Abner, que había matado a Absalón y que había matado a Amasa, a sangre fría a cada uno, sí, él toma la oportunidad de tomar otra vez su posición, pero David pierde la oportunidad de quitarlo porque no lo castigó primero, no lo retiró de sus tropas. Sí, entonces cada uno está tomando sus decisiones y tomando el lado que quiere tomar, y vamos a ver cómo es que si no te apresuras y haces a lo que Dios te llamó pronto y con certeza, entonces pierdes tu chance. Pierdes tu chance. Y eso nosotros no queremos que pase, porque al final de la Biblia, en Apocalipsis, Jesús menciona de cada una de las iglesias el que venciere. Entonces nosotros tenemos que perseverar porque tenemos que vencer. Jesús nos manda a la guerra, pero no nos manda sin su poder. Sí, él le dijo a sus discípulos: yo los mando a ustedes como ovejas entre lobos. Pero eso no quiere decir que él no iba con ellos, pues. Entonces, donde Dios nos mande, en el problema que sea, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en el trabajo, en donde sea, Dios está con nosotros si nosotros somos en Él, con Él. Entonces, el punto de todo esto, al final voy a remachar con eso, es de que nosotros, no importa cómo se vea la situación de difícil enfrente de ti, tienes que perseverar conociendo que Dios está contigo. Que Dios está contigo. Si tú estás con Él, Él está contigo. Aunque la situación se vea súper fea, súper difícil, todavía Dios está contigo y tienes que perseverar porque Él te va a dar la victoria. Dios maravilloso, ayúdanos, Señor, a entender, a ver cómo vas dirigiendo a estas personas dentro de este estudio, y ayúdanos para que nosotros nos dirijamos en prudencia, en sabiduría, en conocimiento, en fe y en tu poder. Dirígenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer del 1 al 3. Vamos a ir viendo cómo se va a ir desenvolviendo toda esta historia que les acabo de contar ahorita. Dice del 1 al 3. Aconteció que se hallaba ahí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín. Esto es, ya dije, Benjamín era la tribu de Saúl, el cual tocó la trompeta y dijo: no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda, Israel. Sí, realmente no sabemos por qué él tenía toda esa autoridad, o por qué tocó la trompeta o qué, pero puso a todos en paz. Y cuando esta persona, Seba, cuando él dijo que no tenemos heredad en el hijo de Isaí, al mencionado de esa forma, no mencionó su tribu, que es Judá, sino que mencionó a su papá, quien era un hombre muy pobre, que era que cuidaba ovejas, pues. Entonces, al decir de esa forma, lo despreció frente a la gente. Dijeron: ¿qué le vamos a sacar a este? Cada quien vámonos a la casa. ¿Sí? Y dice ahí, todos lo siguieron. Dice en el 2, dice: así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri, mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Dice en el 3, y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa, y las puso en reclusión y les dio alimentos, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. De esto último, déjame le digo algo, no sé si lo puse acá o no, pero esas 10 mujeres, no sé si usted recuerde, pero
son las mujeres que cuando David se fue, él dejó en su casa. Y son las mismas mujeres que, ¿cómo se llamaba este? No, el consejero, ¿cómo se llamaba ese? No era Usai, era el otro. Oh, era el abuelo de Betsabé, no sé cómo se llamaba. No, ok. El abuelo de Betsabé, que era el consejero del rey, dijo, ve con esas, ahí están las mujeres de tu padre, pero para que tu papá quede sin ninguna autoridad, eso es cuando Absalón llegó y agarró el reino de Israel, dijo, ve y métete con ellas en pleno día. Entonces, Absalón fue y lo hizo, sí, pero no lo hizo, digamos que voluntad, y las violó en frente de todo el pueblo. Y la cosa es de que ahora cuando David regresa, las mujeres están allí, y había pasado todo eso con ellas. Entonces David, por prudencia, no las mató, porque no tenían culpa ellas, pero tampoco fue y las hizo sus mujeres otra vez, sino que las puso en un lugar, las mantuvo el resto de su vida y se quedaron, dice ahí, que como viudas. Yo estuve leyendo y este punto habla de que nosotros tenemos que ayudar a todas estas mujeres que han quedado traicionadas, que han sido violadas, que otros han jugado con ellas, que han tenido una vida terrible y ahora quieren estar bien. Entonces es bueno pensar en esto, porque digamos que David simple y sencillamente tuvo compasión de ellas. En ese tiempo, si él las dejaba ir, las matarían a pedradas. Eso era, la gente no las quería, eran una carga para la sociedad, pero David no las echó a la calle, las dejó en un lugar, las mantuvo toda su vida y se quedaron ahí, digamos, en una jaula de oro, ¿sí? Porque David las cuidó hasta que se murieron. O sea, y ese es en el tiempo en el que estaban viviendo, para que alguien hiciera eso con estas mujeres, realmente era un acto de amor, un acto de protección hacia ellas. Entonces, nada que ver con que las despreció, al contrario, las ayudó y las bendijo el rey David. Voy a leer de esto. Seba, de la tribu de Benjamín, de la cual era también Saúl, tomó ventaja de la discusión, que comenzó a ver quién era más cercano a David. Y Israel decía, si Israel, el pueblo de Israel, las 10 tribus o 11 tribus apartadas de la de Judá, ellos decían así, en 2 de Samuel 19, que en el capítulo anterior, dice, entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá, nosotros tenemos en el rey 10 partes, eso es, ustedes una, nosotros 10 partes, somos más con él que ustedes. Y en el mismo David más que vosotros. Esto es, tenemos más de David que ustedes, tenemos más mucho de David que ustedes. Estaban presumiendo de ser más cercanos a David, de quererlo mucho más, y de que él estaba pues en digamos que un pedazo más grande con ellos. Dice, ¿por qué pues nos habéis tenido en poco? Le dice Israel a Judá. ¿No hablamos nosotros los primeros respecto de hacer volver a nuestro rey? Y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que las de los hombres de Israel. Y esto quiere decir que los de Judá estaban enojando con los de Israel, porque ellos estaban diciendo que querían mucho más a David, y que David los quería mucho más a ellos, porque eran más muchos tribus con David, y ellos nomás eran unas. Entonces el punto acá, yo lo que voy a decir, es de que terminó siendo que no era verdad lo que ellos decían, porque ellos, cuando salió este hijo de Bicri, Seba, se fueron luego a sus casas, pues. Entonces realmente no querían a David, nomás querían presumir de que ellos eran más muchos y más cerca de David, pero a la hora de la hora todos se fueron. Y los que se quedaron con David era la tribu de Judá, que no importa qué, lo estaban siguiendo. Dice, esto es importante porque los hombres de Israel dicen que ellos eran más cercanos al rey David, y David tenía 10 tribus de siervos con ellos, comparado con solo una tribu de siervos, que era la tribu de Judá, lo cual fácil pues les ganaban así la discusión. Nosotros somos 10, eso es una. Pero eso era exactamente lo que estaban haciendo, ganar la discusión a como diera el lugar, pero era falso lo que decían. Era nomás para verse bien, y así exaltarían pues su orgullo, porque al final de cuentas se fueron y dejaron a David ahí pues. Pero nada que ver con honrar realmente al rey. Asimismo hoy día el lenguaje es triste, porque yo no sé si usted lo ha pensado, pero a mí
Al principio, se los prometo que no lo podía creer cuando hay personas que tienen este tipo de lenguaje cristiano. Es como una clase de idioma en el cual la gente empieza a hablar, está hablando de lo que sea, pero cuando empiezan a hablar de religión, les cambia, tienen hasta un tono, ¿sí? De cómo dirigirse a la gente, y les hablan, oh, varón de Dios, y estamos acá, y cosas así, y llega el punto en donde se las crees, pues. Tienen este tipo de, voy a orar por ti, la sangre de Cristo está sobre ti. Sí, aunque de todos modos dicen malas palabras, porque a unos, si estamos hablando de Dios y hablaban maravillas y con un tipo de lenguaje, pero dejamos de hablar de Dios y empezaban a hablar de ir a las cantinas y de ir a los shows de minifalda y todo eso. Entonces, una vez me dijo uno, estábamos platicando anterior a esto, era un ordeñador, y cuando se trató de que yo era pastor, dijo, oh, aunque usted no lo crea, aunque no se me note, yo también voy a la iglesia. Digo, ese es el problema. Ese es el problema, que nosotros no podemos ser de todos los modos, pues. O sea, no podemos ser de dos caras, pues. Tenemos que tener una cara en la iglesia, así como por ejemplo, ustedes se ven muy santos ahorita. De veras, si me piden feria, se los presto, pues. Aprovechen. ¿Verdad? Pero en la calle no sé cómo anden. Ustedes tampoco saben cómo ande yo. La idea es de que nosotros tenemos que ser los mismos adorando a Dios en la iglesia y los mismos adorando a Dios cuando vas manejando y alguien se mete y casi te hace chocar. Todavía tienes que ser un adorador de Dios, pues. Entonces tienes que tener cuidado porque tú eres un adorador, que lo adoras al 100%, 24 horas al día, todo el día, todos los días de tu vida. Entonces sí tenemos que parar nuestro coche y decirnos, yo sí soy de Dios. No presumo ser de Dios, yo soy de Él. Y les prometo que yo he experimentado eso, yo he buscado eso y me ha ayudado mucho. Me ha ayudado mucho porque cuando yo sé que soy de Dios, entonces una mentira que tenía planeada decir para escaparme de algo, ya no la puedo decir, pues. Sí, porque me comprometí yo mismo, si no ocupo de que alguien lo sepa, pero yo mismo me comprometí que yo soy de Dios, pues. Yo soy un hijo de Dios, yo soy de Dios, voy al cielo. Entonces, ¿cómo me voy a esconder detrás de esta mentira para que mi patrón no me vaya a correr o no me vayan a regañar? Tengo que decir lo que hice, pues. Y luego cuando, digamos que sí hice algo malo, que quebré algo por querer arreglarlo, entonces lo quería tapar para que no se viera tan malo. Entonces cuando me acuerdo que no puedo hacer eso porque soy hijo de Dios, aunque nadie me vea, Dios me ve y yo sí soy hijo de Dios de veras. Entonces tengo que decir la verdad. ¿Sabe qué? Lo quebré, lo estaba apretando y se quebró, lo cual no pasa nada. Sí, la gente lo entiende porque ahora Dios está contigo, pues. Es mucho más bonito que te digan, ahí va el cristiano que quebró todo. Está mejor, ¿verdad? A que te digan, ahí va el que dice que es cristiano, pero es mentiroso, ¿verdad? El tipo de lenguaje cristiano está a flor de piel, a flor de labios, en muchos hombres. Pero la práctica de la palabra de Dios no es prioridad, sino solo las apariencias. En Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que se les ha enseñado. ¿Te fijas que Dios sí nos conoce, pues? Entonces no podemos pensar que yo voy a la iglesia y alabo a Dios y cierro mis ojos y véanme cómo soy de alabador, ¿verdad? Cuando mi vida no representa lo mismo, pues, cuando estoy en otro lado. El problema es de que a la gente, ¿qué le interesa, pues? Con tus apariencias. Realmente podemos engañar a todo el mundo y hacerles pensar que somos buenos, pero si no convencemos a Dios de que sí somos de Él, Él es el que te va a dar el cielo o no. Entonces yo creo que sí tenemos que pensar que si nosotros somos adoradores, tenemos que ser adoradores de Él todo el tiempo.
y cuidar nuestra postura frente a la gente, nuestra boca, cuidar nuestros pensamientos, cuidar nuestra forma de ser, porque nosotros somos de Él, no aparentando, pero en espíritu y en verdad. Temer la verdad de Dios es importante, hermanos. Dice la Biblia, y lo dice, mucha gente lo quiere como escapar, como que no es lo que dice. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y mucha gente dice, oh, pero es que no es un temor como que vas a temblar cuando lo veas. Dice la Biblia que los diablos lo ven y tiemblan, les tiemblan las corvas. Sí, Dios es el ser más poderoso del universo. Sí, y nadie queremos ser su enemigo. Sí, dice en Hebreos 10, sí, no, horrenda cosa es caer en sus manos, caer en las manos del Dios vivo. Sí, no queremos ser enemigos de Dios, para nada. Él nos desbarataría, nos deshace en un instante. Ahora dice Dios que Él a los rebeldes los va a poner en el infierno y de ahí nunca van a salir. Y el infierno es un lugar terrible. Jesús dice, es la angustia y rechinar de dientes. Es la oscuridad más oscura, más tremenda, y nunca vas a salir de allá. Sí, y vamos a tener conciencia de que nosotros no tomamos la oportunidad de servir a Cristo, de servir a Dios ahorita, sí, y por nuestra culpa caímos en el infierno porque nos gustó más el infierno. Cuando estemos allá vamos a rechinar los dientes y decir, ¿por qué lo hice? Pero ya no hay vuelta de hoja, porque el problema que el infierno es eterno y Dios lo hizo así, es de que del infierno no sales, y por justicia quiere decir que del cielo no sales. Entonces, qué importante es saber que si nosotros tenemos vida eterna, cuando creemos en Jesús, el infierno también es eterno, y no importa quién ore por ti o qué pase después de tu muerte sin Jesús, ahí te vas a quedar para siempre. Entonces, el temor a Dios realmente es el principio de la sabiduría. Es bueno temer a Dios, temer la verdad, ¿sí? Ser temerosos de la verdad es importante. Amén. Del 4 al 6 dice, después dijo el rey a Amasa. Ya hablo de las mujeres, pero luego ya se está estableciendo David en su trono que él tenía en su casa, y luego va y le dice a su nuevo capitán, porque ya había quitado a Joab, como ya dije, y le dice a Amasa, quien era el capitán de su hijo Absalón, pero que lo recogió y así digamos que quería ganarse a Israel. Y le dice en el 4, después dijo el rey a Amasa, convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días y hállate tú aquí presente. Sí, como ya dijimos, David le dio 3 días para que se trajera a la gente, un buen montón de gente, dice que a los hombres de Judá, porque iban a ir tras este rebelde que era el Seba. Dice en el 5, fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado. Y David dijo a Abisai, esto es, David se desesperó, digamos que al 4.º día y no llegaba Amasa con nadie, entonces lo hizo por un lado, perdió su oportunidad y le habló a Abisai. Le dijo así, Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor. Sí, es importante que veamos esto porque Joab todavía era el jefe. Sí, aunque David ya lo había quitado de su posición, todavía la gente quería, pues, por alguna razón es de que Amasa no juntó a nadie, porque todos querían pues estar con Joab. Aunque Dios, David le había quitado a Joab su puesto, la gente no quería seguir a Amasa. Aun cuando David le habla a su hermano, agarra a los siervos de Joab, de tu hermano, de tu señor. Sí, es importante porque Joab se va a quedar con todo otra vez, sí, pero David no quiere, pues, porque él lo había regañado y porque mató a su hijo, y le dice a su hermano, ve y llévate los siervos de Joab, y vamos a ver, dice, los siervos de tu señor, y ve tras él, ve tras Seba, no sea que haya para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Entonces, esa fue la orden. David le dijo, ve y hazlo. Puse acá, David mandó a su nuevo general Amasa, quien ahora poseía el lugar de Joab, sí, estaba en el lugar de Joab, que
que juntara, le dijo David, dentro de 3 días un batallón para ir tras Seba, el rebelde. Pero Amasa no pudo hacerlo en los 3 días. Y David lo destituyó, enviando no a Joab, pero a su hermano Abisai. David no quería que se formara esta división en su mismo pueblo. Por eso le era urgente detener a Seba y guardar así la unidad y la paz. Es la unidad y la paz. La unidad y la paz, los hombres pensamos que nosotros podemos hacerlas, pero Dios dice que solamente no tenemos que hacer la paz o hacer la unidad, pero tenemos que guardarla. Esto es mantener la unidad que ya Dios tiene con sus hijos. Si cuando una persona es cristiana, cuando tú te conviertes a Jesús, te conviertes en hermano del otro que también quiere seguir a Jesús. Si no es de que tú lograste ser el hermano, sino que automáticamente cuando tú eres de Cristo, Dios te une en su cuerpo. Y ahora tienes muchos hermanos en Cristo. Lo único que tienes que hacer es no hacer hermanos. Dios no te mandó a ir a fabricar hermanos, te mandó a mantener la unidad que Él ya tiene con sus hijos. Entonces, mantener la unidad es lo que Dios nos manda. La unidad ya la hizo Él. Ahora depende de nosotros si la mantenemos, si perseveramos en lo que ya Dios hizo. Es Dios quien nos une y Él solo desea que nosotros mantengamos lo que Él ya realizó, la unidad. En Efesios 4, del 2 al 4 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Les prometo que cuando estaba leyendo esto y estaba pensando en esta unidad que el Señor nos da a tener, y esta unidad de los hijos de Dios no tiene que ser algo que, como ya dije, que tú fabriques. Si ponemos atención, estas palabras son tremendas porque Dios sabe que nosotros somos rebeldes y que hay gente de su cuerpo que no encajamos, ¿sí? Que no somos iguales, que cada uno tiene, a mí me gusta el rojo y a esta persona le gusta el blanco y por eso vamos a salir mal aquí. O sea, si no le gusta el blanco, entonces váyase allá con los que les gusta el rojo, porque aquí estamos puro de blanco, ¿verdad? Y empezamos a tener estas dificultades dentro del cuerpo de Cristo. Pero entonces aquí en Efesios dice, con toda humildad y mansedumbre, ¿sí? Poder controlado, ¿sí? Control de sí, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Si para mantener la unidad tienes que doblegar tu orgullo y tu opinión, ¿sí? Y luego encajar con los demás. Con mansedumbre, con humildad, con paciencia, en amor unos con los otros. Solícitos quiere decir que con ganas de hacerlo, ¿sí? Solícitos en guardar la unidad, ¿sí? Solícitos es mantener con propósito de adrede, mantener la unidad que ya Dios dio al cuerpo. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fueses también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Si nosotros tenemos un rumbo y tenemos un plan que Dios ya nos dio en la vida, y nuestra vocación es llegar a ser en Cristo para siempre en el cielo. Entonces, mientras que vamos en el camino, tenemos que mantener la unidad que ya Dios nos llamó a tener. Entonces, no vamos a hacer unidad, vamos a mantener la que ya Dios nos dio. Si somos este grupo, entonces nos conviene obedecer a Dios y esforzarnos adrede para que haya amor entre nosotros, a propósito. Si doblegar las manos, pedirnos perdón, perdonarnos, buscar amistad. Sí, yo creo que es súper importante que lo veamos de esta forma. No vamos a hacer unidad, vamos a mantener la que ya Dios estableció. David dijo, llévate a los hombres de Joab, y pues él también fue. David no quería divisiones en Israel. Acababa de venir de una división, su hijo la había hecho. David no quería más divisiones. Judá y las tribus que hacían Israel era el mismo pueblo, todos eran judíos. Entonces, entre más divisiones había, el pueblo se
se ponía más débil, pues. Entonces David quería parar rápidamente a Seba, que estaba causando una división, para que otra vez no se volviera a herir el cuerpo. Amén. Entonces iba a mantener la unidad. David, destruyendo a Seba, iba a mantener la unidad que había en Israel. Ese era el punto. En el 20, del 7 al 13, dice, un pedacito más largo, dice, entonces salieron en pos de él los hombres de Joab. Esto es otra vez, Abisai solamente se llevó a los hombres de Joab, quien ya no era el capitán, pero que realmente tenía el control de los hombres. Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab, y los cereteos y peleteos, esos eran todos los valientes, salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri, y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, le salió Amasa al encuentro. Sí, lo que pasó acá es que Amasa, que no pudo traer gente porque toda la gente seguía a Joab, por eso no llegó a los 3 días, no quería quedarse fuera. Él todavía pensaba que era el capitán, pues. Entonces dijo, si no logré llevar toda la gente, no me quiero quedar fuera de la batalla. Entonces, digamos que traía en vez de 50 o 300, traía a 4. Entonces, esos 4 estaban con él y llegó y se quiso unir a Abisai y lo saludaron, pero Joab, quien lo veía como un rival, vamos a ver qué le pasó. Dice, y Joab estaba ceñido de su ropa de guerra, se estaba armado, y sobre ella tenía pegados en sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Ahorita vamos a ver que este es un plan con maña. Esto es plan con maña, quiere decir que en el hebreo, no sé qué, es un dicho de mi abuelita, plan con maña, porque eso lo estaba planeando. Joab dice que tenía la daga metida en su vaina, pero cuando caminó hacia Amasa, dice que se le cayó la daga. Okay. Entonces lo que pasó es que se llevó la daga en la mano a ir a saludar al amigazo este. Dice en el 9, entonces Joab dijo a Amasa, ¿te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra, con la derecha, la barba de Amasa, porque eso es lo que se hacía en aquel tiempo, se agarraban la barba y luego se daban un beso. Eso era señal de amistad y de confianza. Entonces, tomó Joab con la diestra, la derecha, la barba de Amasa para besarlo. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y éste le hirió con ella en la 5ª costilla y derramó sus entrañas por tierra y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisai fueron en presencia de Seba, hijo de Bicri, y uno de los hombres de Joab se paró junto a él diciendo, cualquiera que ame a Joab y a David, vaya en pos de Joab. Esto es, dejen al muerto ahí a un lado y sigamos. Es en el 12. Y Amasa yacía revolcándose, eso es, no se murió, imagínate. Se quedó ahí destripado, vuelta y vuelta. Amasa yacía revolcándose en su sangre en mitad del camino, y todo el que pasaba al verle se detenía. Y viendo aquel hombre que todo el pueblo se paraba, apartó a Amasa del camino al campo y echó sobre él una vestidura. Luego que fue apartado del camino, pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Bicri. Sí, y esto es terrible. Obviamente que Joab es un desalmado. Mató de la misma forma a Abner, el capitán de Saúl, sí, y luego mató a Absalón, el cual estaba colgado, que dijeron que no lo matara, y luego ahora viene y le hace esto a Amasa, a sangre fría. Entonces, les voy a decir algo. Joab era temeroso, o sea, era una persona muy poderosa, muy buena para la guerra, y todo lo que él hacía y decía, porque se trataba de ir a matar, todos eran soldados, pero les caía bien a todos, pues. O sea, es como que era en inglés le llaman el hombre de los hombres, y todos lo buscaban a ese, ¿verdad? Y entonces eso le daba a él un carisma sobre los demás, y ahora lo seguían a él aquí mismo. Cuando él hizo esto, separó uno y dijo, quieren a David, quieren a Joab, dejen a este por un lado y sigamos adelante, ¿verdad? Y todos lo siguieron. De ahí en adelante Joab ya no tuvo que esperar que David le pusiera en una posición, sino que eso le dio la posición, porque todo el mundo siguió pues a Joab, porque
Él es el que estaba dirigiendo a todos y ahora eso les llenaba de temor y lo puso a él como líder de todos los que estaban allá. Puse acá de esto. A pesar de la infidelidad y desobediencia de Joab, tenía en él ser un gran líder. Sus hombres lo respetaban y lo seguían. Aquí Abisai, que era el hermano de él, llevó las tropas hasta Gabaón y ahí los alcanzó Amasa, que no quería quedar fuera de la batalla, aun cuando no pudo juntar los hombres que David le ordenó. Aún aquí se les unía. Eso fue a Gabaón y ahí Amasa se les quería unir. Pero cuando lo vio Joab, fingió correr a saludarle, pero se le resbaló la daga y la recogió del suelo, mientras finge amistosamente saludar a Amasa, tomándolo de la barba en señal de confianza. Pero su primo Amasa no notó la daga en su mano y se la enterró a sangre fría. Y yo puse acá bien feyote, y lo destripó. Con seguridad no murió al instante, dice que brincaba después, sino que brincaba mientras todos pasaban sobre él. Y Joab probaba otra vez que era un desalmado asesino. Joab veía a Amasa como uno que usurpaba su puesto, un enemigo de él. Aún los dos eran hijos de hermanas y ellos dos eran primos, dice la Biblia. Imagínate, no nada más era digamos, una persona que no le hizo nada, pero era su primo. Las dos mamás de ellos eran hermanas. Dice la Biblia en Primera de Crónicas 2, 16 y 17, de los cuales Sarbia y Abigail fueron hermanas. Sarbia era la mamá de Joab y Abigail era la mamá de Amasa. Los hijos de Sarbia fueron tres: Abisai, Joab y Asael, los que ya conocemos. Y los de Abigail, y Abigail dio a luz a Amasa, que era matado, cuyo padre fue Jeter ismaelita. Aún, fíjate, Abigail y Sarbia eran hermanas, pero eran hermanas de David. Entonces David era tío de ellos. Entonces era una familia y todos. Por eso es que David decía: ¿qué tengo con ustedes, hijos de Sarbia? Porque Sarbia puede ser la hermana de David. Entonces en sí todos ellos tenían mucho coraje, pues era gente muy brava para la guerra. Amasa también era primo del otro, pero les ganaba a todos. Pues Joab era más malo que todos. Sí, yo no sé cómo se miraba, pero era un terror ese hombre. Del 14 al 15, dos versículos dice: y él pasó por todas las tribus. Esto es, una vez que todos lo siguieron, lo que hizo Joab todavía habla pues de su liderazgo, porque dice él pasó por todas las tribus de Israel. Sí, iba pasando por todas las ciudades y agarrando gente. Esto es, de allí, de donde estaban, hasta a donde iban a ir, donde estaba Seba, todavía consiguió muchas personas israelitas que siguieron a Joab. Entonces, honestamente, Joab sí era un gran líder, una persona que tenía mucho carisma y que la gente, no importa, digamos que lo matón que él era, lo seguían, pues, le temían, tenía un gran carisma, un gran líder. Él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel, Maaca y todo Barín, y se juntaron y lo siguieron también. Dice en el 15, y vinieron y lo sitiaron, esto es a Seba, en Abel Bet Maaca, y pusieron baluarte, pusieron su bandera que iban a tomar esta ciudad contra la ciudad, y quedó sitiada. Y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Yo más o menos fui a investigar qué significaba sitiar la ciudad, y esto quiere decir que la ciudad se cerraba. Si nadie podía salir, nadie podía entrar, nadie podía llevar ningún víver ni nada. Lo que hacían es de que se quedaban afuera porque no podían entrar. Dice que todavía estaban trabajando para quitar la barda que había, pero allá adentro no había negocios hasta que la gente se rendía porque querían agua, porque querían víveres. Entonces ya los contrarios es cuando entraban. Entonces ya la tenía sitiada, y era el saber que te tenían sitiado. La gente estaba en un terror allá adentro, una incertidumbre terrible. Puse acá de eso. De aquí en adelante, cada soldado reconoce a Joab como su capitán, su líder. Aunque David no le ha dado rango, Joab ya lo tiene. Por eso que hizo, pues tiene el carisma que los valientes aceptan. Fue por las ciudades de Israel y juntó un ejército, lo cual no pudo hacer Amasa, ni tampoco hizo Abisai. Ahora todo sigue naturalmente a Joab. Si esto es, Joab está tomando su oportunidad, la que tiene, sí, y David la está perdiendo porque ¿por qué no lo sacó por completo del ejército?
dice, llegaron donde estaba pues este hombre Seba, el rebelde, que era en Abel Bet Maca, esa era la ciudad que estaba fortificada. La rodearon y estaban trabajando en derrumbar el muro. Es fácil ver aquí que esta ciudad representa, si lo pensamos, cómo está la cosa. Seba era este rebelde traidor y se metió en esta ciudad que no tenía nada que ver con nada, ¿sí? Y ahora la ciudad era el problema, ¿sí? Ahora todos estaban sufriendo las consecuencias de este Seba, cuando el pueblo ese no tiene nada que ver con Joab, pues. Y Joab estaba a punto de matar a todos. Ya lo estaba matando de hambre, no podían tener víveres, culpa de una persona. Entonces, ¿cómo podemos, digamos, traer un ejemplo a entender y aprender algo de esto? Yo puse esto. Es fácil ver aquí que esta ciudad representa el corazón del hombre, que recibe a este traidor que es el pecado, y este le causará entonces la muerte. Entonces, ¿qué tiene que hacer esa ciudad para no ser destruida? ¿Qué tiene que hacer tu corazón cuando ya entró el pecado y estás a punto de morir porque ese pecado entró a ti, como entró Seba a esa ciudad? Aún lo único que debe hacer para salvarse, lo único que puede hacer la ciudad para salvarse es quitarle la cabeza al traidor y aventarla por el muro, lo cual hicieron ellos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando nuestro corazón sanito estaba, pero luego entró el pecado y vamos a morir por ese pecado? ¿Qué tenemos que hacer? Sacar ese pecado, descabezar el pecado antes de que nos descabece a nosotros. Y eso fue lo que pasó acá, y eso es lo que representa, sí, en nuestra vida. Nosotros somos la ciudad, el traidor es el pecado, y ellos van a sacar a ese pecado para sanar la ciudad, para salvar la ciudad. Vamos a ver cómo pasa acá. Del 16 al 22 dice: entonces una mujer sabia, sí, dio voces en la ciudad diciendo: oír, oír, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. De entre la ciudad, que estaban temblando de miedo, salió esta mujer valiente, gritando: ¿dónde está el capitán? Que venga Joab, quiero hablar con él. Dice el 17: cuando él se acercó a ella, dijo la mujer: ¿eres tú Joab? Y él respondió: yo soy. Ella le dijo: oye las palabras de tu sierva. Y él respondió: oigo. Entonces volvió ella a hablar, diciendo: antiguamente solían decir: quien preguntare, pregunte en Abel. Y así concluían cualquier asunto. Sí, lo que esta mujer quiere decir es de que ellos no son un pueblillo cualquiera, sí, es una ciudad amurallada, sí, y que ellos aman a David, sí, y que ha sido respetada en Israel por mucho tiempo. Entonces ella va a hablar por su ciudad, está defendiendo su ciudad. Dice en el 19: yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Jehová respondió diciendo: nunca tal, si la mujer lo convenció a Joab, nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así, dijo Joab. Mas un hombre del monte de Efraín, hablando de Seba, que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entrega a ese solamente y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab: he aquí, su cabeza te será arrojada desde el muro. Y la mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza de Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tierra, cada uno a su tienda, y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Esto es, Joab triunfó, llevaba la cabeza de Seba, ¿sí?, junto con todo el ejército que había juntado. ¿Sí? Ya no había forma pública que David le dijera: ¿tú quién eres? ¿Sí? Lo tuvo que recibir. ¿Sí? David perdió su oportunidad y Joab tomó su oportunidad y la ganó. Puse acá de eso. Esta mujer que se define a ella misma como portadora de paz y fiel a Israel, con gran valentía busca hablar con Joab. Es bueno ver que Dios no hace excepción de personas. A mí se me hace importante que
sea una mujer la que habla por todo el pueblo, pues. En ese tiempo, aún todavía hay lugares en donde la mujer no tiene voz ni voto. Sí, una de las juezas, esto es digamos que el presidente de aquellos tiempos, fue Débora. Sí, y solamente Dios puede hacer esto, que Dios ponga una mujer por líder. Aquí es importante que esta mujer sea la que habla y defiende al pueblo y habla con Joab, el capitán, y sea pues una mujer. Sí, porque Dios no pone el poder en los hombres o la sabiduría en los hombres, lo pone en el que esté disponible. Y si es mujer, a Dios no, diga, Él no hace esa excepción de personas. Sí, nosotros sí hacemos eso, Dios no. Para Él las mujeres y los hombres son siervos y Él los usa como Él quiere. Prudencia, sabiduría y valentía pueden estar en cualquier ser humano. Aquí en una mujer que hace un trato con el capitán Joab, quien dice, yo no estoy contra esta ciudad, sino contra uno que entró aquí. Como ya dijimos, cuando nuestro corazón esconde a un traidor, que es el pecado, este puede ser la causa de nuestra destrucción total. Por esto Dios solo quiere que le demos la cabeza del traidor. Cuando comenzó Jesús su ministerio público, dijo esto. Sí, nunca ha sido diferente. Jesús quiere que nosotros vengamos a Él y le echemos fuera de nosotros los pecados. Esto es arrepentirnos. Es lo único. Dios dice que Él nunca va a rechazar a un corazón arrepentido. No importa qué tan grande era tu pecado antes, el día que tú veniste a los pies de Cristo, Él quiere ver tu corazón arrepentido. Y de ahí para adelante, pues, un continuo arrepentimiento. Las primeras palabras de Jesús públicamente fueron estas. En Marcos 1:15, diciendo, esto es Jesús, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hay otros pasajes que hablan de esto, pero me gustó porque primero es arrepiéntete y cree en el Evangelio. Y el Evangelio es la salvación por gracia. Esto es no por obras, no porque la tiene este grupo religioso, pero cree en el arrepiéntate. Quita de ti estos traidores pecados que están matándote, ¿sí? Y cree en el Evangelio de la gracia, en la salvación por la gracia de Dios. Cuando nos arrepentimos, sacamos de nosotros el pecado que merodeaba dentro de nuestros muros. Mas aún Jesús explica que el Evangelio es salvación por fe, por la gracia de Dios, que es lo único que destruye cualquier pecado, cualquier traidor. Y los de la ciudad lanzaron sobre el muro la cabeza de Seba. He aquí que Joab así consiguió, pues, volvió a su antiguo puesto enfrente del rey. Y David simplemente lo recibe, entiende que ninguno pudo hacer lo que él hizo, ¿sí? Y ahora él se queda en su reino. Y termina el capítulo así, en los versículos del 23 al 26. Dice, así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel, y Benaia, hijo de Joiada, sobre los cereteos y peleteos, que esos eran personas asesinos que habían llegado a Israel y estaban con Joab, pero ahora los pone bajo Benaia. ¿Sí? Aún él estaba bajo Joab, porque Joab era el general de todos. Y luego le dice en el 24, y Adoram sobre los tributos, y Josafat, hijo de Ahilud, era el cronista, Seba era el escriba, Sadoc y Abiatar, sacerdotes, y luego le aumentan uno más, e Ira Jaireo, que también era sacerdote de David. Es el que se mantenía con David, el sacerdote que se mantenía con David. Es como raro este final del capítulo, pero es bien importante. Hablando de que David no quería que hubiera más divisiones, ahora al final dice, y estaba David como rey, y estaba Joab encargado del ejército, y estaba este otro encargado de esto, y aquí estaba el tesorero, y aquí estaba el escriba, y aquí estaban los sacerdotes, y él tenía un sacerdote que le servía en el palacio. Sí, es como que aquí está el grupo, el gabinete del rey para gobernar este pueblo. Puse acá de eso. Joab, Adoram, Josafat, Seba, Sadoc, Abiatar e Ira Jaireo. Esos son los que se mencionaron aquí dentro del grupo que le ayudaban a David.
es importante que Dios nos haga saber que llamó a David para dirigir a su pueblo, pero que también llamó a otros para hacer equipo con David. No eran perfectos los que estaban siguiendo a David, los que estaban ayudándolo. Especialmente Joab, sabemos que era una persona, un asesino, sí, pero no estaba buscando perfectos para servir a Dios, digamos, para servir su reino. Sí, la cosa es de que si estás dispuesto, si estás disponible, eres parte de este grupo, sí, a ver ahora cómo, si tienes celo por el grupo, si es algo que te importa, si estás dispuesto a morir por el grupo, por el llamado que Dios te dio. Y este Joab estaba dispuesto. Pero David, como Joab no era perfecto, David tampoco era perfecto y lo sabemos. De seguro que a Dios le agrada un grupo ordenado y con la misma dirección. Jesús hizo su grupo. Cuando Él vino aquí a la tierra, no sé si ustedes estén, pero yo estoy leyendo toda la Biblia. Y yo sé que hay algunos de ustedes que lo hacen, hay gente también en la internet, que acabamos de terminar el Antiguo Testamento y pasar por el primer evangelio, que es el de Mateo. Y a mí, cada vez que la he leído la Biblia toda, pero cuando llego a los evangelios, no deja de impresionarme, se los prometo que me da un tanto gozo, porque el Antiguo Testamento habla como aquí y allá del Mesías, que ahí viene Proverbios, vienen los Salmos, vienen las vidas de los profetas y cómo se desenvolvieron ellos, y luego de aquí uno habla del Mesías, otro habla poquito, y así se anuncia que ahí viene, pero luego llegan los evangelios y ¡pau! O sea, es como gloriosísimo, llega Jesús pues. Y empiezan a hablar como directamente de todo lo que Él hizo, de cómo se desenvolvía, de sus enseñanzas, así como increíble. Si ver el Evangelio después de ver toda la Biblia y luego llegar a los Evangelios, se los prometo que es tan sabroso, es tan lindo llegar y empezar a ver el que enseña en la Biblia, y es el mismo Dios que nos habla, y ya llegó Él y no hay modo de zafarse. Está sanando, como dijo Juan Bautista, eres tú, vamos a esperar a otro. Jesús le manda a decir, los ciegos ven, si los mancos agarran, los chuecos caminan, si, no hay nada más que esperar. Sí, y empieza a hacer milagros increíbles, darle de comer a 5,000, luego 4,000 personas, levantar muertos. Increíble cuando llegan los evangelios. Increíble cuando Jesús manifiesta a la persona de Dios caminando entre nosotros. Es simplemente maravilloso. Cuando Jesús vino a la tierra, ves en el Evangelio de Marcos, ves en el Evangelio de Mateo, en donde Jesús llega, establece que Él va a que va a predicar el Evangelio por gracia, y se consigue su grupo. Inmediatamente le habla a Mateo y le habla a Pedro y a su hermano y a Andrés, y hace su grupo porque eso le gusta a Él. David tiene su gabinete, tiene su grupo y habla de ellos, son sus valientes. ¿Sí? Dentro de los valientes de David también vamos a ver después el grupo de valientes con sus nombres que estaban en el ejército. Sí, pero cuando llega Jesús también hace su grupo y hace 12 discípulos, y no tienen que ser perfectos, porque ahí estaba Judas y estuvo con Jesús todo el tiempo. Sí, estos grupos Dios quiere que sean, que sucedan, que estén allí, y cada uno tiene que tener responsabilidad por su llamado y tomar esa oportunidad y triunfar en Cristo Jesús. Si no depende ya del líder, depende de mi llamado, de cómo yo voy a desenvolverme en lo que Dios me mandó a hacer. Si cada uno de nosotros en la iglesia vamos a servir dependiendo de todos los demás, nos vamos a desanimar. Si yo, en vez de estudiar, me voy a poner a pensar si vienen a la iglesia o si no vienen, o si van conmigo a las conferencias, y luego, o sea, si dependo de todo eso, se los prometo que ya no existiéramos. No es pedrada, pero igual ustedes, pues, si nosotros no podemos depender de la gente, porque la gente, cada quien es como cada quien es, pues hay que aprender a amarnos como somos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que cuidar del llamado, de la vocación que tenemos. Tenemos que tener ganas, a propósito, compromiso con Dios por el llamado que Él nos dio.
el llamado que ya Dios nos dio no solo es el llamado en tu iglesia. Como ya dijimos, así como tú eres en la iglesia, tienes que ser un buen papá. Un papá ejemplar, uno que muestra a Cristo para con sus hijos y a tus tíos, y a tus hermanos y a tus tías y en la calle, y un buen trabajador, porque lo que tú cuidas es tu llamado, pues eres responsable del llamado que Dios te hizo hacer, eres siervo de Dios. No barres donde Dios ve. No, como dicen que tienes que barrer donde ve la suegra, no más. No, barremos donde sea, que quede todo limpio. Somos siervos del Altísimo, somos siervos de Dios, a Él servimos, y si servimos a Él no podemos desanimarnos. Al contrario, cada vez damos más, porque Jesús, sin que nadie le pidiera, Él murió por nosotros cuando éramos sus enemigos. Dio todo lo que Él tenía para servirnos. Él dijo: ustedes me llaman Señor y Maestro, y yo soy el servidor de todos. Yo no vine a ser servido. Si tenemos que aprender, porque el Señor quiere que cada siervo dé todo lo que tiene para la gloria de Él. No que si el otro sirve o si no sirve. Ese no es el ejemplo a seguir. El ejemplo a seguir es que yo sirvo a Dios, punto y aparte. Pues si acá Jesús hizo su grupo, y aquí también tenemos el nuestro en esta iglesia, quienes libremente se han comprometido con Dios a servir conmigo en amor. Gracias a Dios tenemos un grupo de personas aquí en la iglesia que también me ayudan. Una vez dije, y lo vuelvo a decir, sí, gracias a Dios tenemos un grupo que me ayudan. Estoy feliz con las personas que sirven conmigo, ¿verdad? Pero los que no sirven conmigo, digamos, haciendo cosas aquí en la iglesia, déjeme le digo una cosa: el hecho de que usted venga y tenga el tiempo de venir, y ya son las 7 y ya son las 10 de la mañana y voy a ir y me voy, y que tenga y que participe de eso, eso es el trabajo que usted tiene. Sí, ninguno tenemos un trabajo exclusivo, sí, o mayor que los otros. Frente a Dios todos somos siervos. Si yo digamos que yo fuera el mejor de los predicadores, lo cual no soy, ¿verdad? Pero ¿qué me ganaba con venir y dar una predicación increíble si nadie viene? ¿Cuál es el punto? ¿Para qué? ¿De qué sirve? Ahora, si soy un pelele, predicador medio atarantadón, pero venimos todos, entonces se hace un equipo, sí, y es el grupo que Dios quiere, que juntos andemos para allá, a veces caminando y a veces a gatas y a veces medio chuecos, pero juntos. ¿No les parece que eso es lo que Dios quiere? Así Dios quiere, que caminemos juntos a un mismo rumbo, para donde Dios nos dirija, juntos, 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 juntos. Amén. Termino así. Seba pudo mantener unidad o hacer división. ¿Qué escogió? Hacer división. No cumplió con lo que David le dijo. Amasa también perdió. Seba era el que podía mantener la unidad, pero él escogió división y agarrar el pueblo judío y creer que él podía hacer una revuelta. Amasa también perdió la oportunidad de ser victorioso. Joab, asesino de Abner, Absalón y Amasa, y David perdió la oportunidad de evitar que volviera a su puesto, porque Joab tomó la oportunidad y la ganó, porque David no lo envió a casa. La sabia mujer escogió salvar al pueblo. Usted y yo debemos perseverar en la oportunidad y llamado que Dios nos hizo. Porque Dios si nosotros no tomamos la oportunidad de servirlo a Él como Él quiere, Dios no pierde. ¿Quién pierde? Así es. Si nosotros no tomamos la oportunidad que ya Dios nos dio, Dios no pierde. Él escoge a otro como David lo hizo. No es Amasa, ven Abisai. Nosotros perdemos si no nos esforzamos y perseveramos y triunfamos en Cristo Jesús en el llamado que ya Dios nos dio. Aún contra oposición, triunfar en Cristo es la clave. Perseverar
confiar en Él y toparle de frente al problema. Porque cuando lo ganas, triunfas y sabes que tomaste la oportunidad. Amén. Te damos gracias, único verdadero Dios. Queremos honrarte a ti, bendecir tu nombre y alabarte en la mañana, en la tarde y en la noche. Ayúdanos, Señor, para que te seamos adoradores de tiempo completo. Ayúdanos, Señor, para que veamos tu plan y vayamos a Él. Ayúdanos, Dios, para que nuestra vida sea manifiesta en un seguirte continuo. Lo más importante de nuestra vida, lo que tenemos como lo más importante para hacer, son tus cosas, son tus planes. Es el camino que tú quieres que andemos, no es el nuestro, no son nuestros planes, no son las cosas que nos alejan de andar en tus caminos. Eres tú. Ayúdanos, Señor, para que la prioridad no seamos nosotros, pero que la prioridad, lo más importante, el que vive, sí, ya no yo, Pablo dijo, pero Cristo en mí. Ayúdanos, Dios, para que el servirte, el seguirte, no sea algo extra que hacemos y busquemos el aplauso, o si no lo hacemos, el regaño. Pero que nuestra vida normal, el regular, sea servirte, sea seguirte, sea andar en tus planes. Ayúdanos, Señor, para que lo otro que hacemos sea lo secundario. Primero tú, y luego nuestro matrimonio, nuestros hijos, el ministerio, el trabajo, manejar, cambiarnos, bañarnos. Primero tú. Ayúdanos a seguirte, porque en ti tenemos el poder para hacer todo lo otro. En ti confiamos, Señor, dirígenos. Ayúdanos a tomar la oportunidad del llamado que nos diste y ejercerlo aún en contraposición. En el nombre de Jesús. Amén. Que los bendiga. Quiero mucho, mucho. Sentir en realidad, ¿verdad?, su presencia. Es divino sentirte, Maestro, y que viva dentro de mi ser. Es divino amarte de veras y entregarte todo el corazón. Y es por eso que lloro al cantarte. Es por eso que siento gritar. Su presencia no puedo evitar. Y el sentirla me pongo a llorar. Y es por eso que lloro al cantarte. Es por eso que siento gritar. Su presencia